Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso. En vista que no hay ni un estudiante conectado y no ha ingresado a la tutoría, se va a desarrollar la tutoría de forma expositiva, esperando que los estudiantes vayan ingresando a la misma. En esta tutoría se va a abordar la historia de la matemática como recurso didáctico, la importancia de la historia de la matemática, cómo la historia de la matemática puede favorecer de forma significativa en el aprendizaje de la matemática, cómo la historia de la matemática puede ser un recurso muy valioso para el docente. Y es que muchas veces nos familiarizamos con algunas preguntas que en alguna vez o en alguna ocasión pudimos habernos hecho o hemos escuchado ya de algunos estudiantes cuando dicen, ¿y la matemática para qué me sirve? Y no establecen o no pueden establecer una relación entre la matemática, los conceptos que se van construyendo, se van desarrollando y cómo relacionarlo con la vida cotidiana. La matemática es como una disciplina y es una de las asignaturas o disciplina que es la que más apatía se puede observar, genera tensión y ha generado tensión en los estudiantes y muchas veces esa tensión también lleva al docente a cuestionarse cómo puede planificar sus clases, cómo puede proponer las actividades, con qué recurso puede proponerlas de tal manera que la atención que genera algunos contenidos también, más que otros, minimice entre el grupo y pueda dar lugar a un ambiente de aprendizaje favorable para todos. Y es que cuando de aprendizaje hablamos, no se hace exclusión de ningún estudiante. El docente debe de buscar la manera de proponer actividades que sean creativas, sean representen un reto para el estudiante. Pero en la medida que ha pasado los años, uno de los factores muy importantes que en algún momento determinado sirvió como recurso fue la historia de la matemática, el conocer el origen, el contexto, la historia de, por ejemplo, cómo se genera o cómo se generó, cómo dio lugar a ciertos conceptos de matemática, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, luego cómo se crea o se extiende este conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde es que surge este conjunto? ¿Por qué? ¿Qué necesidad o qué problema vino a resolver el extender el conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros? ¿Por qué el conjunto de los números enteros no resolvió problemas donde la respuesta o el cálculo no era un número entero? Entonces, conocer esa historia y conocer la historia del surgimiento de muchos conceptos en matemática, de quiénes fueron los que estuvieron detrás de ese trabajo que implicó un esfuerzo por años, inacabado por unos, continuado por otros, y es que la matemática ha evolucionado. La disciplina es una disciplina inacabada que ha tenido lugar en ciertos contextos históricos a que
hayan surgido conceptos matemáticos que han venido a resolver muchos problemas y han venido a dar respuesta a problemáticas y a solventar necesidades. Pero siempre hay una historia. Entonces la historia de la matemática es importante que se retome dentro de las estrategias de la enseñanza de la matemática para motivar al estudiante, para ponerlo en un contexto de que la matemática sí sirve. O sea, la pregunta de qué hacen a la pregunta que hacen los estudiantes sobre para qué sirve la matemática. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa la tardanza de entrar, es que he tenido problemas con la señal. Y con respecto a lo que se está diciendo, ¿Sí? yo creo que la historia en la matemática contribuye a que se le pierda primero el miedo y como que motive al estudiante, porque hay cierta parte de la matemática, de la historia, que es interesante, tiene cierto como enfoque ahí interesante que hace que los estudiantes quieran conocer más. Entonces, el que nosotros omitamos la historia a la hora de enseñar hace que se vuelva aburrida, que se pierda ese enfoque, ese matiz de la matemática, siento yo. Muy bien, excelente, excelente respuesta, muy bien. Alison, ¿es verdad? Silic. Ay, hoy no me equivoqué. Bienvenido y bienvenido, Jacinto. Ya lo vi que está conectado y como estoy proyectando no me había percatado que ya tenía aquí a 2 estudiantes, así que sean bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, aquí estamos, Ay, ya con excelente. deseo de aprender. Ay, qué bueno, qué bueno. Y respecto a estamos hablando de la historia y lo que usted dice es muy cierto, Alison. Privamos al estudiante de un amplio conocimiento, no solamente la construcción del conocimiento meramente mecánico, conceptual, sino el origen, ¿verdad? O la génesis, de dónde es que surge. ¿Habrá un ejemplo que ustedes me puedan poner y me pueda describir de cómo surge un concepto de matemática? O quizás no en matemática, probablemente en física. Alguna situación donde ustedes recuerden que surgió algo en una situación particular que dio lugar a, a lo que hoy es parte de la ciencia. Puede ser en la matemática, en la física. ¿Se recuerda usted? ¿Puede proponer algún ejemplo? Buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto a la historia de la matemática como recurso didáctico, siento yo que según lo que hemos visto en el estudio, que la matemática surge como una necesidad de que el mismo ser humano tiene. Y por esa misma necesidad recurre a los instrumentos que, digamos, en su historia, a lo que él disponía o a lo que él había descubierto. Por ejemplo, en Egipto, Mesopotamia, la matemática surge como por la necesidad de medir las tierras, contar los animales. Entonces, durante el transcurso de su descubrimiento, van encontrando por las mismas necesidades diversas técnicas o métodos para aprender mejor, digamos, la matemática. Luego se vio la necesidad de ver cómo ponían por escrito o cómo podían
representar algún determinado número a través de la escritura, por ejemplo, en Egipto, la cuneiforme, Ujú, los que son los mesopotámicos, no, en Egipto son los jeroglíficos, en mesopotámicos son los cuneiformes, y también está la cultura ujú, china, las varitas, ahí ya tenían la idea también de los números enteros, negativos y positivos. ujú. Muy bien, gracias. Excelente. De hecho, fíjese que estaba en lo que usted estaba hablando, estaba recordándome que, por ejemplo, los egipcios, los griegos, este, los árabes aportaron significativamente a la matemática, pero fíjese que los griegos, por ejemplo, aportaron a una parte de la matemática, los griegos más que los griegos, desarrollaron la parte demostrativa de la matemática, es decir, la parte formal de la matemática, fueron los griegos quienes sentaron las bases digamos, de la parte analítica de la matemática. Los egipcios fueron un tanto prácticos, pero quien le dio el carácter formal y estableció el rigor y la formalidad de la disciplina fueron los griegos. De hecho, pues en Grecia, ¿verdad? Surgen los filósofos famosos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y casi que todos los filósofos, si es que no todos los filósofos, fueron filósofos y matemáticos. Entonces, de ahí es que puede entenderse que los griegos aportaron significativamente a esta área de la matemática, que es la parte demostrativa, la parte analítica de la matemática. De hecho, la geometría analítica fueron los griegos quienes empezaron a hacer estudios de la geometría desde este punto de vista. Imagínese usted conocer la matemática dentro de sus, ¿qué? Hay una matemática que uno desarrolla, que es la matemática aplicada, pero hay una matemática que es la que nosotros conocemos como la formal, la matemática formal, la parte demostrativa, donde se estudian los teoremas, los axiomas, pues fueron los griegos quienes sentaron a pasos, fueron ellos quienes le dieron forma, ¿verdad? A esta, o la otra cara, ¿verdad?, de la matemática, que es esta. Entonces, cuando lo escuchaba Jacinto hablar de eso, me recordé de esa parte. Entonces, imagínese usted qué interesante es conocer cómo es que la matemática ha avanzado tanto, por qué es que se divide en las áreas en las que se divide. Y bueno, y usted comentaba, Jacinto, también que la matemática surgió de la necesidad de resolver problemas. Por ejemplo, algo tan sencillo como el contar. Para el hombre primitivo fue muy importante esa acción, el contar, para tener un control sobre lo que ellos poseían. Y empezaron luego utilizar medidas para establecer un límite dentro de digamos, dentro del área donde ellos permanecían, lo que ellos podían contar como parte de ellos. Entonces surgen con el conjunto de los números naturales, con el conteo, las medidas, pero ya cuando surgen situaciones donde no siempre se puede expresar como un número natural, es que se genera el conjunto de los números negativos. Entonces, de ahí es que el conjunto, ¿verdad?, se extiende. Entonces, es importante que los estudiantes puedan entender que hay un origen, que la matemática no es aburrida, no es descontextualizada, y si nos acercáramos al estudiante un poco sin perder de vista que no es la historia el eje central, ¿verdad?, o el que toma relevancia dentro del desarrollo del contenido, pero una parte importante, los estudiantes dejarían de sentir y la matemática a mí para qué me sirve. Y todavía hay estudiantes que dicen, ojalá no existiera la matemática, porque, y en esas palabras que expresan,
expresan apatía, pueden expresar frustración, pueden expresar un sentimiento de qué, de desapruebo, disgusto, ¿verdad? Por la asignatura, y no porque realmente no le guste, sino que pues puede representar una dificultad para ellos. Entonces, todo lo que, bueno, lo que ustedes comentan es bastante acertado en cuanto a reconocer la historia de la matemática como un recurso didáctico. Debe de considerarse. Aún yo no sé, bueno, en algunos, si usted revisa algunos libros de texto, algunos libros de apoyo que usted pudo haber consultado ya dentro de la formación que usted está, en la que usted está, libros de matemática, se va a dar cuenta que siempre hay una historia, hay algo, hay una situación que se plantea y que explica de esa forma el origen de lo que hoy nosotros conocemos. Bueno, entonces el estudio de la matemática a través de la historia tiene implícito su desarrollo y surge de ello la necesidad social y cultural de la humanidad para el desarrollo del concepto del número irracional, por ejemplo. Mire, el número irracional, ¿saben ustedes de dónde surge el número irracional? ¿Tienen conocimiento de dónde surge el número racional? Irracional. Bueno, entonces, si no lo saben, hay que dar una tarea, ¿verdad? Investigar de dónde surge el concepto de número irracional. Bueno, entonces, ¿qué objeto tiene estudiar la historia de la matemática? ¿Cuál sería el objeto de estudiar la historia de la matemática? Cualquiera de los dos puede responder. Licenciada, a la pregunta anterior, ¿por qué surgen ¿Sí? los números irracionales? Uh-huh. Fíjese que dice acá que los números irracionales aparecen porque los griegos se dieron cuenta que después de las fracciones habían otros números más infinitos que no se podían expresar. Uh-huh. Por ejemplo, del 0 al 1 está el 0.5. La mitad del 0.5 está el 0.100. Vamos a ver, la mitad de 0.5 sería 0.5, la mitad sería 0.25. Uh-huh. Entonces se dieron cuenta que Sí. existían los números difíciles que iban más allá de las fraccionarias y por eso le fueron llamando ya números irracionales que se podían Uh-huh. expresar con raíces cuadradas. Y Muy así bien. sucesivamente, Sí. dentro del 0 al 1 hay infinitos números. Muchas Ahora la gracias. segunda pregunta, no sé cómo fue que dijo. ¿Qué objeto tiene estudiar la historia de la matemática? Yo creo que ya en Ah, sus palabras ustedes me lo dijeron, pero vamos a ver. ajá. Primero sería para conocer nosotros el origen y dárselo a conocer a nuestros estudiantes para que nosotros podamos plantearles definiciones y conceptos en relación a la historia, para que ellos puedan llegar a tener, no sé, un pensamiento matemático relacionado a la historia que ha ido pasando a lo largo del tiempo. Muy bien, excelente. Excelente respuesta, Jacinto. ¿Cómo podríamos utilizar la historia de la matemática como recurso didáctico? Fíjese que como recurso didáctico
se puede utilizar la historia de la matemática para hacerla más motivadora o motivar a los alumnos a interesarse por la historia de las matemáticas y saber de por qué tiene un origen y por qué se llama así. Por ejemplo, para tener un caso más, más claro, por ejemplo, Sí. el teorema de Pitágoras, Ujú, por ejemplo, otras fórmulas que llevan su nombre de los famosos. Y ahí el docente que es en matemática a la hora de desarrollar un contenido puede ser un paréntesis y hacerlo más llamativo a los alumnos, decir, miren, esto se debe a fulano de tal, vivió en fecha, ujú, surgió a través de una observación o a través o a través del, o sea, lo descubrió o por la necesidad. Entonces, eso le va a motivar al alumno a que la matemática tenga como algo, no sé si le podría decir como algo que le motive al alumno que sí tiene sentido ujú. estudiar la matemática. Muy bien, En este gracias. caso, yo así lo utilizaría. Ujú, Yo así lo utilizaría y además parece que en la tarea de, no sé si fue en un foro o en una de las preguntas que decía que el docente tiene que hablar, tiene que tener un dominio del lenguaje matemático. ujú. Sí, creo que fue en una de las preguntas que usted nos ha hecho en esta tutoría, que tiene que haber un dominio del lenguaje de matemático. Ajá, Ah, fue en el mapa conceptual. sí. Fue en el mapa conceptual donde hablábamos del lenguaje matemático, que el docente, el que se está preparando, debe dominar desde las primeras clases, debe crear un lenguaje matemático y que se puede dominar y aprender a manejar los términos. Yo he visto o he escuchado compañeros docentes que a la hora de leer fracciones no las pueden leer Ujú, y eso para mí sería una deficiencia o una negligencia que pudiendo investigar y saber enseñar correctamente cómo se leen o cómo se hacen las operaciones fraccionarias, es una negligencia, pudiéndolo hacer y no lo hacen. Y es error feo que se esté impartiendo la matemática con un lenguaje no adecuado a la matemática. ujú. Por ejemplo, un quinto o dos tercios. Dos tercios, decir dos de tres o dos sobre tres, esa es una lectura errónea de una fracción matemática. Así es. Sí, así es, Jacinto, excelente, excelente respuesta. Y hoy que en la web podemos encontrar infinidad de recursos adaptados a nuestra necesidad. Si un recurso nos sirve, pues el otro. Esto me refiero por la negligencia, lo que usted dice, la negligencia de algunos docentes de no investigar la lectura correcta de las fracciones, ¿verdad? No digamos, ¿verdad? Conocer mucho más allá de qué es lo que hay detrás de un concepto matemático, de una fórmula, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, de dónde surge, ¿verdad? O cómo se puede demostrar. Y ahí vamos introduciendo al estudiante a la parte demostrativa. Bueno, según Guzmán, vamos a continuar, el, cono Cierto. el conocimiento histórico matemático nos acerca a sus creadores, a su génesis, a los grandes interrogantes de la humanidad, igual a cómo se hace en literatura, que nos permite identificar y recordar a los grandes, ya que el conocimiento es impulsado por la cultura, en donde las dudas mismas en un colectivo puede ser de carácter espiritual, práctico o artístico. Imagínense usted, así como sé que se pueden, digamos, reconocer el aporte significativo, por ejemplo, de los pintores, de los músicos y los matemáticos. ¿Quiénes son? ¿En dónde tiene sentido reconocer el trabajo de estos grandes en matemática? En el proceso
de enseñanza y aprendizaje en este contexto, porque en otros, ¿qué pueden decir de estos hombres que fueron grandes, pero realmente reconocer el trabajo, el aporte, cómo vino a solucionar o a dar respuesta a una problemática, cómo lo hicieron estos matemáticos? Como decía, hay conceptos en matemático inacabados que empezaron unos, hasta ese momento era aceptado como válido, pero de ahí las investigaciones que hicieron otros matemáticos llegaron a evolucionar ese concepto. Puede ser que llegaron a mejorarlo o llegaron quizás a contradecir a al descubrimiento, ¿verdad? O a lo que ya habían planteado. Pero entonces hay un trabajo de investigación detrás de estos avances en matemática. Entonces reconocer el trabajo de los matemáticos es parte y es de nosotros el deber de contextualizar al alumno para que ellos le encuentren sentido, ¿verdad? Que no nació de la nada ni por arte de magia. Y yo no sé si ustedes han escuchado, pero a mí algunos alumnos ya me han dicho, ¿quién inventó la matemática? Como que uno solo, si no tenía nada que hacer, porque así me han dicho también, que no tenía nada que hacer, ¿quién inventó la matemática? Si nosotros los acercáramos a la historia, se dieran cuenta que hay muchos, y no solamente uno, que han venido a construir esta disciplina que realmente es muy compleja, pero muy bonita y muy práctica. No es exclusivo para algunos el aprender matemática, sino que es para todos. Si no, la matemática no hubiera evolucionado tanto como lo ha hecho si fuera para un grupo selecto, ¿verdad? Un grupo élite. Y los demás no pueden aprender. Entonces, lo que explicaba, hay una matemática que es aplicada, una matemática escolar. Esa matemática es una matemática que se adapta a las necesidades de los estudiantes, son las que usted y yo desarrollamos en los centros escolares, en las aulas. Es la que, por ejemplo, aún un licenciado, por ejemplo, con un grupo de estudiantes de economía desarrolla la matemática. Esa es una matemática aplicada, porque está siendo aplicada al contexto para poder brindar las herramientas matemáticas que el futuro profesional va a ocupar dentro de su campo. Bueno, entonces las matemáticas han estado presentes y son parte inherente al desarrollo y evolución del hombre en la historia, mediada por procesos de aparición espontánea y natural en la búsqueda constante, entre otros, de encontrar en la cotidianidad soluciones a diversos problemas del contexto, en coherencia con el ingenio y la creatividad humana. Fíjese que aquí no es que se da ¿cuál es el método? Hay dos tipos de métodos que nosotros podemos describir, el método inductivo y deductivo. ¿Cuál es la característica del método deductivo? Deductivo que va de lo general a lo particular. Ajá. Y Y el lo método... inductivo de lo particular a lo general. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál será el sentido, cuál cree usted que fue el sentido o el sentido en que la matemática se ha venido desarrollando? ¿De lo general a lo particular o de lo particular a lo general? De lo general, Según ¿Mm? De lo general a lo particular, dice Alison. ¿Qué dicen los demás? soy Catherine, licenciada. Ay, Catherine, perdone, es que solo a ella la había visto. Perdone, Catherine dice que es de lo general a lo particular. ¿Y qué dicen los demás? ¿Cuál será el sentido? yo digo que es el inverso. ¿Por qué, Jacinto? De lo particular a lo general. Porque todo conocimiento, todo descubrimiento que se ha hecho en matemática
lo ha hecho una persona a través de una necesidad. Y luego lo han generado en teoremas o, ¿cómo se llama esto? En corolarios, en Ujú, principios, lo han universalizado. Ese es mi ujú, punto de vista, que la matemática ha sido a través del método inductivo, es decir, de lo particular a lo general. De tal manera, por ejemplo, se me viene el caso de Gauss cuando lo sí. pusieron a sumar 1 más 2 más 3 más 4, que se vio la necesidad al final de generar una fórmula o encontrar una fórmula para hacer una suma de tal manera tan rápida que con esa fórmula ya la generalizó, que puede sumar cualquier número sí, de cualquier número y encontrar el Ujú, resultado rápido. Ese es así el es. ejemplo que puedo colocar, que de una Sí. necesidad particular surgen las grandes teoremas que son, ¿cómo se llama? Demostrativos, que en todas partes y en cualquier lugar o en cualquier idioma es el mismo resultado. Ujú, muy bien. Pero Gracias. allí denos su opinión usted, o surgen Sí. también la matemática de ambos métodos. Ah, correcto. Fíjese que sí, pero, fíjese que la matemática en una primera instancia, digamos, acá están en las líneas, mire, las matemáticas han estado presentes y son parte inherente al desarrollo y evolución del hombre en la historia, mediada por qué dice, por procesos de aparición espontánea y natural, en la búsqueda constante, entre otros, de encontrar, ¿qué dice? En la cotidianidad, o sea, en los casos particulares, soluciones a diversos problemas del contexto. Aquí está, mira, en estas palabras, por eso hice la pregunta. Porque el método inductivo parte de lo particular hacia lo general. Por ejemplo, lo que se mencionaba sobre Gauss podemos traer a cuentas también, por ejemplo, los patrones. ¿De dónde surgen los patrones? ¿Cómo es que llegamos a una expresión general o al término general de una sucesión, por ejemplo? Y es que para poder entender qué son las sucesiones, empezamos primero por los patrones, para poder entender que en una secuencia, si estamos hablando de patrón, vemos casos particulares, entendiendo la secuencia que lleva, por ejemplo, ciertas figuras o una secuencia de números, se puede llegar a la expresión general de una sucesión. Entonces, eso, por ejemplo, que eso es algo como digo, digamos, no tan común, pero que sí, por ejemplo, en los La primeros serie grados, de, ¿mande? la serie de Fibonacci Ujú, así es. Fíjense que los patrones se empieza a ver o desde el los triángulo de primeros grados. Pascal. El triángulo de Pascal también, fíjese. Ajá. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿De dónde surge el teorema de Pitágoras? Pitágoras se enfrentó a un problema que no pudo resolver con el conjunto de números que ya se conocían. El resolver el problema para él implicó descubrir un conjunto de números en donde el resultado al que él podía debía de expresar tenía sentido dentro de ese conjunto de números. Entonces, vea usted la situación. Hay situaciones particulares, problemas de la vida cotidiana, y así tan sencillo, tan particular, pero que representó un conflicto matemático y que llevó a estos grandes poder estudiarlos hasta dar con una respuesta, poder dar una respuesta.
que pudiera explicar el por qué o cómo podía llegar a resolverse esa situación. Entonces, la matemática ha estado presente en nuestra vida y de algo tan sencillo y algo tan, quizás no así como hoy lo vemos nosotros como un problema, ¿verdad? Algo tan significativo y toma la dimensión que se merece, ¿verdad? Un concepto matemático, abordarlo así dentro del rigor y la formalidad de la matemática, pero ¿de dónde surge? Muchos de lo que hoy conocemos como teoremas, como propiedades, principios, surgieron de dar solución a estos problemas. Por eso es que aquí aparece, mire, y es que la matemática ha evolucionado así porque ha dado respuestas a muchas situaciones, a muchas preguntas, para poder entenderla dentro del mundo matemático. Las matemáticas no surgen de la lógica deductiva, sino del trabajo de la imaginación creadora, guiada por analogías, intuiciones e incluso ideales estéticos. La lógica actúa después solo como control. Entonces, observe usted que las matemáticas, si bien es cierto, no surgen de la lógica deductiva, o sea, no surge de lo general para luego poner casos particulares, sino aquellos hombres que se tomaron la tarea, asumieron el reto de poder encontrar respuesta a estas situaciones, lo hicieron a través de ¿qué? De su imaginación. Fíjese que hay un libro, y aquí conocer un poco de Einstein es bastante interesante, y es que Einstein, ¿quién me habla un poquito de Einstein? ¿Qué saben de Einstein? Albert Einstein. Sí, Albert Einstein. Bueno, que he leído sobre Albert Einstein que tenía dificultades en el aprendizaje y que aprendió a leer hasta los 12 años y que no podía seguir estudiando por la situación económica de su padre. Bueno, que al principio tuvo una serie de dificultades en el aprendizaje y luego, no recuerdo bien, luego un señor, parece que el que vendía un periódico o algo así, le ayudó a vender periódicos o libros, algo así, ya no puedo seguir más, pero la cuestión es que tuvo dificultades en el aprendizaje. Así es, era un niño retraído, es cierto. Eh, Quizás los docentes no apostaban, ¿verdad?, por un futuro prometedor para él. Cierto, Así es lo como, daban por como una persona, diga, sí, diga, continúe. Lo daba como uno. como una persona que no iba a llegar tan lejos y Ujú. sea como, Así es, pero que esa fíjese que historia ya la leí hace como 8 años, creo yo. ujú, fíjese que hay un libro que se llama Cómo pensar como Einstein. Ese libro es más que todo es un libro que dentro del análisis de la personalidad y más que todo cuando Einstein descubre la teoría que vino a revolucionar el mundo de la física. eh, Ese libro muestra cómo Einstein pensaba, y sabe algo curioso de él. En este libro muestra que una curva, una tendencia de la parte creadora de Einstein, y es que dicen, bueno, la historia sí lo dice, yo estaba viendo un documental también en YouTube, y es que, ¿sabía usted que Einstein escribe las tres teorías?
que vino a revolucionar el mundo de la física en año y medio. ¿Y sabe dónde, en qué momento lo escribió? En los primeros años donde él empezó a trabajar en los estudios que él hacía, empezó ya se tomó la tarea de investigar, de hacer sus experimentos, de hacer muchos cálculos, que por cierto, en una conferencia, en una reunión de científicos, Einstein era alemán. Einstein era judío, y de hecho Hitler le había puesto precio a la cabeza de Einstein, y Hitler lo persiguió para matarlo. Y bueno, dentro de este trabajo que estuvo haciendo, dentro de sus años como científico, Einstein hizo bastantes investigaciones, y en una reunión de científicos, en aquel entonces, los científicos llevaron sus cálculos a través de ya en ese entonces, de ciertas calculadoras, de otros, digamos, aparatos que les sirvió a ellos, dispositivos para hacer los cálculos. Cuando hicieron esta reunión entre científicos, resulta que Einstein demostró los cálculos que él había hecho manualmente. Todo lo hizo a puros cálculos, y resulta que las respuestas de él coincidían con los que esos científicos habían hecho. Lo interesante con esto que les estoy comentando es que en el primer año y medio de Einstein, en su trabajo como científico, es que él crea esta teoría. Entonces, en este libro que yo le comento, hay una curva que muestra que en los primeros años, en la curva se ve como la parte creadora de Einstein permitió el descubrimiento de hizo muchos descubrimientos, propuso muchas teorías, pero en esa parte, en los primeros años como científico, donde él quizás no tenía mucho conocimiento de otras teorías, pero en la medida que él se fue empapando más de otra información, fue haciendo más investigaciones, según esta curva, la parte creadora e imaginativa de Einstein se fue reduciendo, y ya no hizo, ¿cómo le digo? Ya no hizo propuestas de teorías como las que hizo en ese año y medio. ¿Y sabía usted que Einstein no tuvo un solo trabajo que fue formal? No tuvo un trabajo formal, solo tuvo uno, y no duró mucho, porque él trabajó como oficinista y le quedaba tanto tiempo, y él en ese tiempo donde él pasaba sentado, sin hacer mucho dentro de su trabajo, él imaginaba todo lo que él, o sea, dentro de su mente, él estaba tratando de entender muchas cosas que solo en el pensamiento de él tenía sentido, pero que luego lo llevó a la experimentación. ¿A qué se debe la genialidad de Einstein? Porque él fue hasta el día de hoy y reconocido como la mente más brillante. Y es que Einstein tenía dentro de, bueno, hay una parte del cerebro de nosotros, de hecho, el cerebro está seccionado y tiene diferentes funciones. Hay una parte que es la que funciona y nosotros podemos movernos. Hay otra parte que es la que nos permite leer, la que permite ver, la que permite articular palabras, pero hay una parte del cerebro que es la que está encargada de la parte del razonamiento matemático, del razonamiento lógico matemático. Resulta que Einstein le hicieron un análisis del cerebro, o sea, un estudio del cerebro. Después de tantos años de que el cerebro de Einstein fue seccionado en varias partes, y cada una de las partes fue puesta en un frasquito, resulta que una doctora, como en 1980, en esa época,
asumió el reto de analizar el cerebro de Einstein y ella en su estudio descubrió que la región del cerebro que se encarga de esas funciones del razonamiento lógico matemático, Einstein tenía esa región más grande que el resto, por eso la genialidad de Einstein. A eso asumen de por qué Einstein fue tan brillante y tan genial, pero el punto es que la parte creadora de Einstein le permitió en sus primeros años como científico poder crear esas teorías y hacer varios descubrimientos significativos. Continuamos entonces. La presentación de alguna forma sistémica se fundamentará en la dificultad histórica de la creación del concepto como medio para intentar acercar al estudiante a su mejor comprensión, a un mayor acercamiento al sentido matemático de dicho concepto. Fíjese que la importancia de poder acercar al estudiante es que al comprender él el contexto, de dónde surgen los conceptos, o sea, de dónde surgió, cuál fue la situación problemática a la que tuvo que resolverse, el estudiante puede comprender de mejor manera ese concepto. Guzmán enfatiza la importancia de la historia de las matemáticas como legado en la construcción del conocimiento matemático para el efecto. Él afirma, un cierto conocimiento de la historia debería formar parte indispensable del bagaje de conocimientos en matemáticas. En otras palabras, Guzmán le está dando un importantísimo lugar a la historia como parte de ese bagaje de conocimiento. Es decir, no estudiar o no diseñar actividades como docentes sin que esté relacionado con esta parte de la historia. Acercar al estudiante, motivarlo a que al estudiante no le guste escuchar una historia. Dígale usted, hoy les voy a contar una historia. Ya captó la historia, ya captó el interés de ellos. Pero si esta historia va relacionada con lo que van a ver, luego ellos pueden motivarse. Y como se mencionó en un inicio, ¿verdad? Puede disminuir significativamente la tensión a la que el estudiante se ve expuesto cuando de matemáticas se trata. Lo anterior supone, según estas líneas de Guzmán, que la historia debería de formar parte de un bagaje de conocimientos, supone encontrar y enmarcar parámetros culturales que nos permitan visualizar entramados sociales e intereses de un determinado conglomerado para entregarle al educando una significativa cantidad de instrumentos que le permitan el abordaje de la matemática sin hastío. Así, un desaprender continuo a través de los encuentros con nuevos saberes inquietantes puede movilizar un sinnúmero de alternativas de ofertas que inscriban enfoques motivantes en una posibilidad donde se descubran interrogantes que muevan su deseo de saber. ¿Qué podemos opinar de estas líneas? Cuando dice que el docente puede entregar al educando una significativa cantidad de instrumentos que le permitan el abordaje de la matemática sin hastío. ¿A qué se referirá? ¿Creen ustedes que es necesario considerar la cultura o el contexto donde se desarrolla la matemática?
me di a entender con la pregunta. Sí, sí, licenciada. Ujú, Sí puede, dice allí, lo que se busca allí es que el docente motive al estudiante a través de historias o de relacionado a la matemática, ahí dice sin hastío, es decir, ujú, sin que el alumno se aburra, sin que el alumno le dé como, sí, la palabra aburrimiento, o que no le busque, o que no le haya sentido. Tiene que ujú, buscar, tiene que buscar formas o tener gracias para poderles contar una historia. ujú, Este, y así motivarlos a que se interesen por la matemática. Y también es parte del docente mostrar digamos, ¿cómo se llama esto? Mostrar él como su carácter o como su perfil, siempre el espíritu positivo de las matemáticas, porque hay docentes que pueden cometer o podemos cometer el error de decir, que la matemática solo es para los más inteligentes, ujú. o la matemática, esta no la van a entender ustedes porque, o sea, con lenguaje negativo, o sea, el profesor de matemática o cualquier profesor no tiene que hablar con negatividad su materia o las asignaturas que esté impartiendo. Así es, muy bien. Fíjese que es importante lo que usted menciona. Sumado a eso, Jacinto, el docente puede aprovechar al máximo los recursos que tiene cuando conoce la cultura del estudiante. Es decir, cuál es el contexto donde él se desarrolla, cómo es la comunidad educativa, cuáles son los intereses de esa comunidad educativa, cuáles son, por ejemplo, las ofertas de trabajo, cuál es, por ejemplo, el panorama laboral a que el estudiante se va a enfrentar en el momento en que este ya haya finalizado, por ejemplo, un proceso de formación. Eh, por ejemplo, cuando hablamos del contexto, es eso. Entonces, conocer los intereses, las necesidades de una comunidad educativa donde el estudiante está inmerso. ¿Para qué? Para que el docente pueda también eh, utilizar la historia también de la matemática unido con estas necesidades, esta realidad a la que ellos viven, para brindar todos los instrumentos, en otras palabras, contextualizar a la realidad o adaptar a las necesidades de la comunidad para poder proponer situaciones matemáticas diversas, de tal manera que el estudiante no se aburra, que le encuentre sentido. ¿Por qué? Porque hoy resolvimos, qué sé yo, hoy trabajamos en matemática porque, por ejemplo, lo que mencionábamos en una tutoría, que es dentro de las actividades prácticas que uno puede hacer con los estudiantes, porque, por ejemplo, medimos el área de la escuela, por ejemplo, o el área donde se va a hacer, por ejemplo, el huerto escolar, por ejemplo, tomamos la medida para, por ejemplo, calcular cuántos metros, por ejemplo, de tela ciclón, por ejemplo, para proteger el huerto de tela ciclón se va a comprar. Entonces, ya ahí está poniendo al estudiante a una situación que es bastante cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando en su casa, por ejemplo, pueden, ¿qué? Hacer, qué sé yo, por ejemplo, un jardín, o quieren tomar medidas, ya el estudiante ya puede tomar un metro y con confianza, ¿verdad? Con confianza medir para determinar, por ejemplo, este,
cuánto material se va a ocupar, si se va a acercar parte de ese terreno, etcétera. Entonces, es necesario cuando dice que conocer un determinado conglomerado es un grupo de personas, conocer los intereses, las necesidades de este conglomerado para proponer actividades significativas, es decir, acercarlos hacia su historia también. Bueno, entonces, la instrumentalización de la formalidad que adopta la matemática moderna conlleva y genera una gran dificultad para el desarrollo del pensamiento, caso específico el trabajo con operaciones mentales, cuando previamente no se conoce el sentido de dichas abstracciones y que no despiertan la motivación y el encanto para aproximarnos a la creación. Fíjese que en esta parte, la instrumentalización de la formalidad que adopta la matemática moderna, ¿a qué se refiere? Al uso de la simbología matemática, es decir, el uso, por ejemplo, de expresiones matemáticas, de las fórmulas, puede generar al estudiante que desde entrada ellos vean una expresión matemática y que usted se esfuerce por explicarle qué significa. No es lo mismo como que usted lo ponga al estudiante en una situación, aquí es donde volvemos a retomar el concepto del método inductivo. Usted plantea una situación particular y luego a esa situación particular lo lleva de manera general a expresarlo utilizando letras. Por ejemplo, si estamos hablando de una ecuación o la relación entre dos variables, entonces se puede proponer una situación práctica. Se puede poner al estudiante también en una situación donde ocupe recursos didácticos, pero el punto de partida es que antes de llegar a la abstracción podamos abordar estos conceptos, desarrollar este pensamiento matemático con situaciones prácticas, utilizando diferentes recursos para que el estudiante, antes de entrar a estas abstracciones o a la formalidad de estos conceptos, él comprenda qué significa y no, ¿verdad?, que se los memorice y que repita, por ejemplo, que es el área de un rectángulo, que es el perímetro de una circunferencia, sino que él ya haya experimentado para que pueda comprender realmente qué significa cuando hablamos de perímetro. La historia de las matemáticas no es parte constitutiva de los procesos en el aula de clases, descartando de paso con ello el fundamento y desarrollo del pensamiento humano, no permitiendo al mismo tiempo que sus temáticas y su evolución repercutan en el desarrollo y evolución, no solo de la cultura, sino también de los procesos de enseñanza-aprendizaje, apartando el fundamento del pensamiento humano, la gran dificultad en el aprendizaje, pues se han olvidado sus inicios. Observe, acá hay algo importante cuando de historia se trata y en las matemáticas. Y es que si nosotros como docentes, estimados estudiantes, adoptamos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, el promover la historia de la matemática, lo que vamos a hacer es que vamos a promover la humanización de la matemática, es decir, una matemática más humana, más cercana de los estudiantes. Que los estudiantes reconozcan que la matemática es parte fundamental de la vida, que es parte inherente de ellos, que para ir a comprar, por ejemplo, la cafetería de la escuela, ellos compran. Ellos ya saben, por ejemplo, cuánto van a tener que pagar. Y si la matemática no está ahí, desde el momento que suman y restan para saber cuánto devuelto le van a dar cuando él compra, es porque ya la matemática está presente. Desde el momento en que ellos ya pueden dar la hora, ellos están midiendo, ahí está la matemática. Y diferentes situaciones en las que ellos lo ignoran,
pero están poniendo en práctica la matemática. Entonces, incluir la historia de las matemáticas, tomarse un tiempo para poder introducir estos conceptos, es promover el aprendizaje de la matemática, es sensibilizar al estudiante sobre el aprendizaje o el estudio de esta disciplina. Y como decía, es humanizarla, es hacerla más o reconocer que está o que es parte de la vida de estos estudiantes. Bueno, y de la vida del ser humano de manera general. Bueno, ¿hay algún comentario hasta aquí, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Algo que no se haya comprendido? Ninguno. Ninguno. Por ahorita ninguno. Vaya. ¿Y Alison? No, ninguno. Bueno. Entonces, veamos la historia de la matemática como fuente de inspiración para diseñar actividades didácticas. ¿Cómo creen ustedes que la historia de la matemática puede inspirar a un docente para diseñar actividades didácticas? Un ejemplo en donde la historia de la matemática, bueno, la historia de una situación en particular que dio origen a un concepto en matemática puede inspirarle a usted para diseñar una actividad. Puede ser la medición de terrenos Muy bien. embarazadas o sí, embarazada. En algunos textos dice en brasas, dice, pero en nuestro lenguaje es brazadas. Embrazadas. Muy bien. Eh, Alison, medir el, ¿medir qué? medir el, medir el perímetro de un terreno o de en el caso de las escuelas que se hacen huertos escolares, medir el perímetro, cuánto va a ser de metro, cuánto va a ser de tomate, chile, o si hacen rábanos, cuánto los rectangulares, están 40 por 60. Ahí se utiliza bastante la matemática, integración de las otras asignaturas, ciencia, sociales, Correcto. el lenguaje que se va a utilizar, digamos, lenguaje apropiado, en este caso de hortalizas, puede ser una descripción del lenguaje. Así Los es. colores, los colores y los nombres en inglés, la ubicación del terreno dentro de la institución, si está en el norte, sur, este, oeste, relacionado con social. Ajá, muy bien. Lick, Ya, dígame. cuando se está viendo el tema de probabilidad, ¿no? O de Ujú, estadística, perdón, de ujú, estadística. Se utiliza utilizar el entorno, o sea, por ejemplo, ver las estaturas, edades de los estudiantes, ujú. a veces hasta el peso para realizar el tema. Muy bien, gracias. Excelente. Fíjese que las dos respuestas realmente son acertadas. Y bueno, y Jacinto ya integró dentro de un ejemplo todas las asignaturas. Fíjese que hay una actividad y me estoy poniendo, bueno, y de hecho le voy a decir algo en general, y es que hay muchas actividades que usted puede ver en diferentes libros de texto como propuesta de actividades que no es más que la réplica de lo que los matemáticos originalmente hicieron. Por ejemplo, el número pi. ¿Sabe usted cómo es que descubrieron el número pi? ¿Cómo se descubre el número pi? Eh, el número pi.
Sí. Hay un texto en la Biblia que habla de construir la arca parece que es la arca de Noé, que Ujú, habla en 30 codos, no sé, pero por ahí hay una historia del número pi en la arca de Noé. ujú. Muy bien. Alison, ¿usted sabe cómo es que descubrieron el número pi? Ujú. No me acuerdo si fue con una circunferencia Sí, ¿qué o hicieron? estoy mal. No, así es. Pareciera que el diámetro, no sé si el diámetro o el radio, parece que fue el que me dieron. Algo Ujú. así. Sí, por ahí va. Es, es el diámetro, es Creo el, que no es el... Ajá, sí, algo así era. No, no me el acuerdo Ujú. muy bien, pero perímetro algo así es. dividido por el radio. Ajá, ¿qué es lo que midieron? El perímetro dividido Que por no es el la radio. longitud de la circunferencia. ¿Cómo no? Por eso le dice, y los dos tienen la idea. Así es. La longitud de la circunferencia la dividieron Y entre él. el Entre el diámetro. diámetro. Ujú, entre el diámetro. Así es. Y resulta que al hacer este experimento, eh, en varias circunferencias se dieron cuenta que llegaban a un mismo número, a la aproximación de un mismo número. Son tres Es, veces ujú, ¿quién cabe 3 veces? el, El la diámetro. longitud del perímetro dividido por el diámetro. Ujú. ¿Alison? Y creería yo que ese experimento se hace con una esfera en octavo, si no me recuerdo. Ujú. Con En una, sexto Con o en una varios. esfera, creo yo. yo creo que se ha hecho en varios, en algunos grados. Bueno, y de hecho en octavo grado también se trabaja con Ajá, es que en octavo se ajá, hace con lana y una esfera. ajá, sí. Fíjese que esa actividad de dibujar una circunferencia y con una lana tomar la medida, o un cordel, poner el cordel en el contorno de la circunferencia, tomar la medida de y este, tomar la medida y luego tomar la medida del diámetro y dividir es una forma de determinar el valor de pi. ¿Sabe cuál es la otra forma? Como ya alguien lo decía, ¿quién cabe 3 veces en la circunferencia? Un poco más de 3 veces en la circunferencia. Es el diámetro. El diámetro, ajá, Cabe tres la, veces y las partes que sobran. Por eso es uh-huh, 14, 3.14, 15, 92, 82 y no sé qué más. y cuántos decimales. Lo que quiero traer con este ejemplo, ya ustedes se recordaron, es que yo no sé si usted hizo alguna vez esta actividad o la vio propuesta, o usted la propuso como docente Jacinto, no sé, pero lo que quiero decir que así como este ejemplo, como otros, es la réplica del experimento que hicieron los matemáticos que mediante esta experiencia llegaron a determinar el valor, o al descubrimiento o a la propuesta de conceptos matemáticos. Me doy a entender. Entonces, ¿cómo es que la historia de la matemática nos puede servir de inspiración mediante la eh, repetición de otras actividades o experiencias que los matemáticos tuvieron? Lo otro es que podemos conocer la historia de la matemática para poder investigar sobre alguna
sobre algo que no se conoce y que dentro de la matemática se puede llegar a conocer. Entonces, mediante la aplicación de estos conceptos de matemática, se puede llegar a determinar, por ejemplo, alguna interrogante que tiene que ver con algún proceso de matemático y que nos puede llevar, por ejemplo, a dar como respuesta a un número que puede ser el resultado de algún cálculo. Entonces, la historia de la matemática es fuente de inspiración. Quiero comentarles que hay 6 formas del trabajo escolar, es decir, cómo trabajar en nuestras escuelas. La historia de la matemática. ¿Cómo trabajar? O sea, hay 6 formas. 1, por favor, léalo, Alison, el número 1. Jacinto, lea, por favor. Ahorita, Sí, por ahorita. favor. Uh-huh. Dice número 1. Bueno, 6 formas de trabajo escolar donde la historia de la matemática es fundamental. 1. Introducir anécdotas históricas dentro del trabajo cotidiano sobre matemáticas. Estas anécdotas pueden tomar eventualmente la forma de breves biografías sobre un matemático y su tiempo. Muy bien, la primera forma de trabajar la historia de la matemática es introducir anécdotas históricas dentro del trabajo cotidiano sobre matemáticas. Es decir, en nuestro trabajo cotidiano podemos introducir algunas anécdotas históricas y lo ideal sería que estén relacionadas con el contenido que estamos desarrollando. Número 2. Por favor. Introducción histórica ante un nuevo concepto. 3. Resolución de problemas históricos. 4. Construir historias en torno a ser. Ajá. En torno a problemas críticos del pasado que ilustren técnicas y métodos actuales. 5. Construcción de póster o trabajo sobre un tema histórico. Y 6. Análisis de textos históricos. Fíjense que aquí hay 6 formas. La introducción histórica ante un nuevo concepto, es lo que yo decía, ¿verdad? Contarles la historia. Contarles la historia e introducirlos al nuevo concepto mediante esta historia. La resolución de problemas históricos, también alguna situación. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de matemática que trae en cuenta, por ejemplo, una historia, un contexto, alguna situación o un problema matemático que está amarrado, relacionado con una situación en la historia. Entonces se puede también introducir, también ocupar la historia de la matemática con estos conceptos. Construir historias, dice, en torno a problemas críticos del pasado que ilustran técnicas y métodos actuales. También la construcción de póster o trabajo sobre un tema histórico es importante. Mire, la creatividad puesta en la elaboración de estos trabajos. Y el análisis de textos históricos también. Bueno, aquí llevo un poquito más de tiempo. El análisis de textos históricos, donde nos permiten a través de estos textos históricos reconocer algunos conceptos matemáticos o aportes de la matemática dentro de estos textos históricos. Bueno, algo importante también es reconocer el papel de la historia de la matemática como recurso pedagógico. Ya vimos la historia de la matemática como recurso didáctico. Veamos ahora la historia como recurso pedagógico. La exploración de la historia por parte del docente contribuye a descubrir obstáculos
y dificultades que se han presentado en matemáticas. Freudenthal señalaba que aprender matemáticas significa reinventarla. La historia permite una profundización de lo que se enseña y aprende. La historia de la matemática no es un fin en sí mismo, debe estar al servicio de la enseñanza, pero para la educación matemática es más que eso, es determinante. Es decir, para la educación de la matemática es determinante que nosotros incluyamos la historia para que el estudiante pueda sensibilizarse, como le decía en algún momento, pueda reconocer la importancia, pueda sentir ese gusto por aprender matemática y pueda descartar, ¿verdad?, el rechazo, la apatía y muchos tabúes que se han generado a través de los años en relación a aprender matemáticas. Bueno, es determinante en la medida que se la pueda considerar como un medio para tomar conciencia acerca del funcionamiento de la investigación en matemáticas, como mencionar Boleda. En este sentido, la historia de la matemática puede ser utilizada a favor de la formación matemática de quienes enseñarán las matemáticas. Fíjense que también la historia de la matemática dice que también puede servir como, como medio, dice, para tomar conciencia acerca del funcionamiento de la investigación en matemáticas. Nos puede servir para realizar investigaciones, el conocer la historia. Y de hecho, ¿por qué la matemática avanzó? ¿Por qué la matemática ha evolucionado? ¿Por qué los matemáticos que posteriormente nacieron, surgieron como matemáticos, continuaron con el legado de otros matemáticos? Porque estudiaron la historia, la investigaron y así han ido abonando significativamente a esta disciplina, porque hubo una investigación en esta disciplina de los trabajos que otros realizaron para evolucionarla, o muchos dieron con esos trabajos el origen a nuevos conceptos en matemática. Muchos de los objetos de la matemática surgen a partir de las experiencias y necesidades del hombre, ya lo habíamos reconocido, como es el del concepto de número. Se puede decir que este inicia de una actividad necesaria del hombre, la medición, dado que los procesos de medición parten de las experiencias sensibles del ser humano, como determinar las estaciones, la variación del tiempo entre el día y la noche, a través de la relación de eventos cíclicos, la duración de una cosecha, las dimensiones de terrenos, etc. Observe usted que este es un ejemplo en donde las matemáticas los objetos, dicen, de la matemática han surgido de la necesidad del mismo hombre, como la medición, ¿verdad? Y eso es algo que yo ya lo había mencionado, que es una de las actividades que el hombre hizo y sigue haciendo. La matemática también se fundamenta dentro de un sistema deductivo axiomatizado, y esta es una de las principales características que diferencia la matemática de las distintas ramas de las ciencias empíricas, como menciona Hempel. La validez de la matemática no descansa ni en su carácter de autoevidente, que a veces se ha presentado como criterio, ni en una base empírica, sino que deriva de las estipulaciones que determinan la significación de los conceptos matemáticos, y que las proposiciones matemáticas son, por tanto, esencialmente verdaderas por definición. Si se quiere hablar de la certeza matemática, es necesario emplear un método que lo soporte. Podemos decir que ese método es la demostración matemática, que consiste en la deducción lógica de proposiciones que se demuestran a partir de otras
proposiciones previamente establecidas. Fíjese que en estas líneas podemos reconocer que no es, digamos, suficiente y no es válido presentar la matemática como algo obvio, ¿verdad? O como un criterio, es decir, dar por sentado o como válido sin ningún tipo de demostración alguna y afirmar algo en relación a la matemática, eso no es de todo cierto y correcto. Por eso es que es importante los métodos de demostración para poder establecer eh, certeza en matemáticas. Entonces, cuando nosotros decimos, y muchas veces ocupamos eso también, damos por sentado o por obvio algunas situaciones en matemáticas, pero es necesario que esto que parece obvio y que parece cierto sea sometido a estos procesos de demostración, que es lo que le da el carácter formal de la disciplina, esa rigurosidad que debe de ser una de las características de la matemática. Hay una conexión entre las proposiciones matemáticas y la realidad. Hay quienes consideran que las ideas matemáticas nacen de la experiencia y por la experiencia del hombre. Eso es lo que aquí creo que llegamos a un acuerdo los que estábamos en ese momento. Cuando pregunté cómo surgía la matemática, a partir del método deductivo o inductivo, pues parece que llegamos al acuerdo que surgen del método inductivo y es de la experiencia del hombre. Y de ahí, como decía, de casos particulares, se hace la proposición a casos generales y de ahí es que surgen las proposiciones matemáticas. Se puede afirmar que la actividad matemática es un acto de constitución que difícilmente podría reducirse al mero acto de descubrir algo ya existente. La historia de las matemáticas y en general la historia de las ciencias se enfoca a la comprensión de los procesos de constitución de objetos, teorías y estructuras matemáticas. La independencia y autonomía de la que goza actualmente la matemática como disciplina científica no desconoce el hecho de que las matemáticas son una actividad universal, es decir, todo sujeto y toda comunidad comporta una modalidad de pensamiento matemático independientemente de los aspectos particulares que le caracterizan, pues la matemática está fundida en la cultura y es una condición inevitable del hombre. En otras palabras, el pensamiento matemático es una manera de ser inherente a la especie humana. Entonces, podemos reconocer en estas palabras o en estas líneas lo que se ha venido hablando, ¿verdad? Que hay la matemática que practicamos, que es producto de las concepciones que tenemos en relación a ella, está fuertemente relacionada con la cultura. Hay una matemática que nosotros desarrollamos que es producto de esas experiencias, de esas vivencias. Y esas experiencias y vivencias han sido obtenidas o se han generado dentro de una cultura, de una comunidad en donde vivimos, de una comunidad donde nos desarrollamos, por ejemplo, académicamente, laboralmente. Entonces la matemática que desarrollamos y las concepciones que tenemos de la matemática está estrechamente relacionada con el sujeto y la comunidad donde éste se desarrolla. Entonces, al hablar de matemática, al querer enseñar matemática, el docente al querer diseñar actividades matemáticas, debe de tener en cuenta la cultura o el contexto para crear situaciones matemáticas que generen un conflicto cognitivo en el estudiante, que él represente un desafío cognitivo para él, pero que también lo motive, no que lo frustre,
no que lo deje perdido, ni que lo desmotive, ni que genere en ellos un sentimiento de frustración mayor del que puede tener. Entonces el docente debe de reconocer que es necesario tomar en cuenta la cultura del estudiante a quien va a proponer las actividades. Se busca que las prácticas educativas estén permeadas de algunos hitos históricos sobre cómo las matemáticas emergen y se desarrollan, intentando resaltar la fructífera relación entre el mundo de las matemáticas y el mundo de la experiencia sensible. Las matemáticas, en tanto que producto humano, entrañan un abundante y complejo registro de aspectos que no son consignados en la versión formal y acabada de esta disciplina. Hay una matemática escolar y ese concepto ya lo habíamos señalado en una de las tutorías, y es que hablar de matemática escolar es hablar de una matemática que se desarrolla en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios. Es decir, es una matemática contextualizada, adecuada a la realidad de los estudiantes. Entonces, por eso dice que la matemática, en tanto que producto común, entraña en un abundante y complejo registro de aspectos que no son consignados en la versión formal, sino una matemática práctica. Se busca que las prácticas educativas, veamos aquí, no, se repite, aquí va duplicada esta información. Bueno, en aras de ofrecer a los estudiantes una mirada de las matemáticas que permita una reflexión sobre su génesis, se busca diseñar y trabajar cursos en los cuales se pretenda recoger los elementos más relevantes en la constitución de aquello que se llama objetos matemáticos como actividad del pensamiento. En este sentido, se buscará fomentar una nueva actitud en los futuros docentes de las matemáticas. Aquí entran ustedes. Miren, se buscará fomentar una nueva actitud. Ahora es cuando, hoy es el momento con ustedes que se están formando, que les permita abordar algunos problemas de la enseñanza con un enfoque más integral y en donde de las matemáticas se rescate su relación con el mundo de la experiencia. El trabajo del maestro debe consistir en preparar la interacción entre la identificación y la utilización de un objeto para que sea accesible y genere sentido en el sujeto. La dinámica misma de todo aprendizaje debe estar mediada por la interacción entre la síntesis y la resolución de problemas con significado. Y para que se cumpla con este propósito de resolver problemas con significado, deben de ser problemas que sean o que estén dentro del contexto de la vida cotidiana del estudiante. Que la matemática también, una matemática escolar sensible a las necesidades que tomen en cuenta al estudiante y no una matemática descontextualizada, separada totalmente del quehacer y de la vida del estudiante, sino una matemática bastante cercana a los intereses de cada uno de ellos y a las necesidades. Además, dice la reflexión por parte del docente de estas distintas concepciones sobre la naturaleza y ontología de las matemáticas, se tornan importantes en el quehacer del educador, dado que de acuerdo a la postura que acoja, así interpretará el diseño y planteará el desarrollo curricular, el trabajo con sus alumnos en el aula como descubrimiento, invención, construcción personal, interiorización de códigos y reglas o asimilación de patrones y pautas culturales. En otras palabras, la postura
o la concepción que tenga el docente sobre cómo trabajar la matemática y utilizar la historia como un recurso didáctico y pedagógico va a determinar cómo él va a trabajar con los alumnos. Escuchaba yo, yo lo he oído en varias personas cuando dicen que la matemática tiene que ser un laboratorio donde el estudiante puede experimentar, donde el estudiante pueda comprobar y no solamente escuchar al docente y dar por sentado que eso es verdad. Es verdad porque el docente lo calculó, es verdad porque lo dijo. No, que el estudiante puede experimentar y él mismo pueda comprobar los resultados. Así que, y poner al estudiante en diferentes situaciones donde él pueda manipular, donde él pueda jugar, donde él pueda, a través de la historia, que él se transporte en aquel tiempo. Los alumnos tienen una creatividad donde usted lo pueda con historia, acercarlo a aquel momento, a aquella situación en donde se vio esa situación y surgieron nuevas experiencias en matemáticas. Se insiste en la necesidad de proponer reflexiones sobre la naturaleza del conocimiento matemático y sus diferentes fundamentaciones a lo largo de la historia por parte del educador, ya que las matemáticas no se consideran como algo estático y acabado. La matemática es una disciplina dinámica de construcción, de conocimiento, de descubrimiento, sino dice como una construcción humana que permanece en constante discusión, sujeta al medio sociocultural, lo cual inevitablemente produce implicaciones en los planteamientos y actuaciones de los docentes de matemáticas. Entonces, cuando se toma en cuenta el medio sociocultural, es ahí donde es posible que el docente realice las adecuaciones oportunas en el diseño de las actividades, en la forma en que va a evaluar a los estudiantes también. Eso es importantísimo. Por tanto, dice, de conformidad con RICO, para el currículum, la organización de los contenidos matemáticos y los conocimientos, el tratamiento que se le dé a la abstracción y formalización, los argumentos que se consideren válidos para una justificación y la manera de comunicar las matemáticas son aspectos indispensables que tienen su origen en argumentos epistemológicos e históricos y contribuyen a facilitar o no la transmisión y adquisición del conocimiento matemático. ¿Hay algún comentario hasta aquí, jóvenes? ¿O alguna duda? ¿No hay ningún comentario? ¿O alguna pregunta? Bueno, entonces voy a continuar para ir finalizando, ya quedan unos minutos. Bueno, la historia de las matemáticas como fuente de vocación, motivación, orientación, inspiración y autoformación del profesor de matemáticas. ¿Cómo la historia de las matemáticas puede servir como fuente de todo esto que se menciona acá? Bueno, Mallet escribe: bien sabemos que la actitud del profesor hacia la materia que explica es una de las enseñanzas más importantes que transmitimos al alumno. Las motivaciones para enseñar matemáticas y desde luego la manera como se enseñan puede verse muy positivamente influenciadas por esa nueva actitud que crea el conocimiento de la historia. Es decir, si el docente hace parte de su práctica educativa la historia como un recurso, él está adoptando una actitud delante de los alumnos. Esa actitud lo transmite a los estudiantes y los puede motivar para que investiguen, para que aprendan. Entonces, es determinante
como docentes de matemáticas, la actitud que vamos a adoptar delante de nuestros estudiantes para poder ayudarles a ellos, promover experiencias de aprendizaje significativas para ellos. Algunas justificaciones a estas consideraciones con los siguientes argumentos. 1. El conocimiento de la historia favorece la comprensión profunda de los problemas matemáticos a través de la intelección del proceso real de creación de los conceptos, del contexto en que aparecen, de las ideas que los propician, de las cuestiones que resuelven, de las reformulaciones que sufren, etc. De modo que la historia puede ser una fuente de información para presentar su evolución y estudiar las diversas aproximaciones al concepto actual que se presentará como el paradigma vigente por utilizar la famosa terminología de Kuhn. Bueno, aquí hay, quiero ver, son varias, mire, le voy a dejar a usted de tarea porque quiero comentarles que algunas cosas sobre lo que comenté en el grupo. Bueno, vean jóvenes que aquí hay unas justificaciones, quiero que las lea. El día sábado tenemos tutoría de 1 a 3 este sábado. Vamos a trabajar con una unidad de 9º grado, pues vamos a revisar el libro de 9º grado. Les voy a compartir el libro también y les voy a indicar qué unidad vamos a revisar. El sábado de 1 a 3 hay ejercicios propuestos y les voy a invitar a que si han realizado la lectura, que pueda reflexionar sobre lo que no, las dudas que surjan sobre la lectura que realizó o algo que acá se mencionó, que realice la lectura si no lo ha hecho. Y sobre estas justificaciones, léala. Si hay algo que comentar, lo comentamos el día sábado. ¿Preguntas sobre esto, jóvenes? ¿Hay preguntas o comentarios? Ninguna, licenciada. Ninguno. ¿Y las demás señoritas? Lick, Con solo respecto al preguntarle examen, si nos puede compartir la diapositiva. Ah, sí, claro que sí, se las puedo compartir. Bueno, Jacinto me iba a decir algo. sí, con respecto al examen, a veces no nos alcanza el tiempo para poder responder satisfactoriamente. Habría que ver cómo viene el test cargado, si son 10, 15, 20, 25 preguntas. Fíjese que O si hay... solo es de... O si hay opción múltiple. Sí, Bueno, viene de poco, entre opción múltiple, falso verdadero, de complementar. Siempre hacen el examen así. sí, de traslado, de trasladar. Ajá, fíjese que esta asignatura, al menos no sé si hay alguna variante, pero en los años anteriores se evalúa la teoría. Estos ejercicios que desarrollamos fomentan, ¿verdad?, el desarrollo de los, y bueno, en los ejercicios vamos aplicando la teoría que vamos desarrollando, pero en la evaluación en los años anteriores, pues no se les ha evaluado los ejercicios, sino solo la teoría. Sí, sí. Pues está Pe- bien. pero es importante, ¿verdad?, que siempre participemos en la resolución de los ejercicios, ¿verdad? Cuánto nos ha ayudado o nos puede ayudar el saber cómo se resuelve un ejercicio. Sí. Y con 9º grado nos va a decir la unidad después. Ah, sí, permítame, quiero ver si tengo
¿Me escucharon? No, no lo hemos escuchado ahorita. La unidad número 7 van a revisar del libro de noveno. Está bien, entonces. Ajá. Lo otro es que les compartí en el grupo las actualizaciones de las fechas del desarrollo de las tutorías y la entrega de las actividades. Se las compartí en el grupo. Guárdelas en el teléfono. Se las descargué y se las compartí, pero revíselas también. Hay una desfase de una semana, si no me equivoco, en el desarrollo de las actividades de la asignatura. Así que revise también qué día tenemos el examen. Se va a evaluar hasta lo que hemos visto, ¿verdad? La unidad número 3. Entonces, revise, por favor, esta información. Si hay algo que todavía no queda claro, ustedes me pueden escribir. Yo con gusto les puedo aclarar las dudas que ustedes tengan. Licenciada, disculpe, quería hacerle una Díganme. pregunta. Es ¿Sí? sobre la grabación de las tutorías. Ajá. Es que a mí no me aparece la parte de los mensajes, por lo tanto no se pueden ver ya cuando están grabadas. No me Pero aparecen. fíjese que la licenciada, ella comparte en la pestaña de tutorías. Ahí están los enlaces. Es que se sube a YouTube. Se sube a YouTube y aparece ya le voy a mostrar. En la pestaña de tutorías aparece el enlace de la grabación. Así que usted lo puede ver desde ahí también. Respondo a su pregunta. Mi respuesta solventa su Licenciada, problema. ahorita estaba viendo en la parte de tutorías y fíjese que no aparece, solamente aparece el enlace. Permítame, ahorita estoy viendo. Abajo, busque, abajo Ajá. están. Sí, abajo están los enlaces. Solamente hay dos. Wow, no, como hemos desarrollado 4 tutorías, 2 de repaso y 2. Ya Vaya, las encontré. Gracias. ah, sí, ahí aparece. Fíjese que sí, no hay ningún problema. La verdad es que no, yo tuve problemas con la configuración de este enlace. De hecho, estoy teniendo algunos problemas. Aquí está, mire, aquí están los enlaces de las tutorías. Estas son las que hemos estado trabajando y aquí ya el día, yo les voy a compartir el enlace dentro de un momento que terminemos la tutoría. Yo subo el video a YouTube y les voy a compartir el enlace. Ok, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces tengan pendientes las fechas, las nuevas fechas para la entrega de las actividades. Bueno, comentario, Alison. Si no hay, estamos de acuerdo que finalicemos la tutoría. Por mí no hay problema, Sí, Liz. Por mí Bueno, tampoco, sí, Liz. excelente. Entonces, la unidad número 7 de noveno grado la vamos a revisar. La tutoría de 1 a 3, cuaderno de apuntes, lápiz, para poder trabajar con estos ejercicios. Bueno, me alegra que hayan ingresado a la reunión. Estas tutorías no son lo mismo si ustedes no están presentes, porque la interacción entre ustedes pues es fundamental. Les deseo una buena noche y bendiciones para todos. Bueno, Gracias, gracias, licenciada. Liz. Feliz noche a todos. Gracias, buenas noches.